en Historia en la UBA, y hizo estudios postdoctorales en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. Es investigadora del CONICET, es directora del Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria de la Universidad de Quilmes, y se ha especializado en estudios migratorios. Estaba viendo por lo que ella iba presentando que nos va a hablar mucho de sus libros, tiene varios libros escritos, y uno se llama El viaje de los niños, Inmigración, Infancia y Memoria en la Argentina de la segunda posguerra del año 2012, que seguramente nos van a traer estos testimonios que un poco estamos esperando. La idea de hoy, creo que ya Camila lo decía, es compartir, es acompañarnos. Estos días mucho esto, ¿no? De poder acompañarnos de otra manera, ¿no? De esta forma virtual, y cada uno generosamente acerca o conocimientos, habilidades artísticas, reflexiones, y me parece que eso es una buena cosa que nos está pasando, porque bueno, nos ayuda de alguna forma a sobrellevar este momento. Y en esta invitación que nos está haciendo María, ella quiere compartir otras situaciones de otras sociedades, de otras personas que les tocó atravesar también momentos de mucha incertidumbre, situaciones que de repente cortaron el hilo de la rutina, de lo familiar, de lo conocido, y llevó a esas personas y a esos grupos, a esas familias, a esas sociedades, a una situación muy crítica, de mucha incertidumbre. Y bueno, ¿y qué pasó con eso, no? ¿Qué pasó con esas personas? Quizá también pensando en un mensaje hacia adelante, ayudándonos a transitar el presente y también poder mirar hacia adelante, hacia el futuro, quizá con una perspectiva esperanzadora, ¿por qué no? Seguramente va a ser así. Un poco dimensionar dónde estamos también parados, comparar, reflexionar, conocer. Así que me parece muy, muy interesante este planteo de otra situación que tiene que ver más con el fenómeno histórico de la guerra mundial y de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Así que bueno, le doy la palabra a María, un gusto escucharte. Bueno, gracias Camila por la invitación, gracias Adriana por la presentación, y gracias a las personas que se han conectado interesadas por esta reunión. Espero poder estar a la altura de las circunstancias y compartir algunas cuestiones más o menos interesantes que nos sirvan para reflexionar, como decía Adriana, sobre personas o sociedades que vivieron situaciones por ahí mucho más al límite de la que nosotros estamos viviendo ahora, y que tuvieron que recorrer un larguísimo camino de sobrevivencia para poder, como dice el título de la charla, volver a la vida, porque con la guerra, digamos, las personas que sobrevivieron a la guerra también tuvieron que terminar sobreviviendo a la paz para encontrar nuevamente el curso de sus vidas, ¿no? Que en muchos casos estuvo muy lejos de lo que habían sido sus vidas rutinarias y sus vidas cotidianas antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara en 1939. Entonces, justamente como planteaba Adriana, mi idea es, más hacia de la mitad para adelante de la charla, contarles una experiencia que tuve, que quedó volcada en ese libro que ya tiene unos cuantos años, pero es uno de mis libros queridos, El viaje de los niños, donde trabajé justamente con historia oral, haciendo entrevistas a personas que ya eran muy mayores en ese momento, y que me compartieron conmigo sus experiencias infantiles de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Civil Española y el franquismo. Pero en este caso, un poco más adelante les voy a explicar, me voy a centrar en particular en dos de esos niños, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, que me parece uno de los puntos por ahí más dramáticos, o uno de los desenlaces más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, yo lo que quería era, digamos, como ir en un creyendo, ¿no es cierto? Esta primera imagen, que espero que todos puedan ver en sus pantallas, la alteración de la vida cotidiana, esta larga cola de mujeres y niños en Londres en 1944 para comprar verduras, es, digamos, una de las
por un lado, digamos, es uno de los emblemas de cómo se rompió el ritmo de la vida cotidiana, de lo más elemental, ¿no es cierto?, de ir a hacer la compra, y también es una escena que, digamos, a la que los europeos, en este caso en Londres, pero en muchas otras ciudades de Europa, tuvieron que acostumbrarse, y es una escena, digamos, con la que por lo menos, no sé cómo será en Tres Arroyos, pero en la zona donde vivo yo, digamos, tenemos que convivir ahora cotidianamente, ¿no es cierto? Ahora por todas las restricciones que hay, lleva mucho tiempo hacer la compra, hay que hacer fila, la gente un poco que se fastidia y se queja. Bueno, los europeos finalmente terminaron naturalizando eso porque duró mucho tiempo. Entonces, esa sería, digamos, como una cosa, si nosotros creemos en términos de las consecuencias tan dramáticas que la guerra tuvo, digamos, un ajuste menor de la vida cotidiana que trajo la guerra a la gente. Esta otra, que también en nuestro caso sería, disculpe, no hay papel higiénico, ¿no? Porque la gente parece que estaba preocupada por estoquearse de papel higiénico, digamos, esta otra escena, el problema del desabastecimiento, también era una cuestión clásica que duró años en la vida cotidiana de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta quizá me parece como la más extrema, ¿no es cierto? La idea de que los gobiernos, dadas las carestías y el desabastecimiento, tuvieron que implementar un conjunto de regulaciones, como por ejemplo ahí pueden ver una especie de libreta, ¿no es cierto?, con cupones, que ahí estaban indicadas las raciones que cada persona o cada familia podía obtener semanalmente, ¿no? Y aquí lo que yo les puse es, en términos de las raciones diarias, un ejemplo de cómo se racionaba la comida hacia entre el 43 y el 44 en Inglaterra. Fíjense, para una persona, una ración diaria eran 350 gramos de pan, 5 gramos de manteca, 14 gramos de carne, 43 gramos de verdura, un octavo de leche, 2 papas y 52 gramos de queso. Estas raciones, o la racionalización en el derecho a adquirir comida, fue una cuestión que no terminó ni muchísimo menos con el final de la guerra. O sea, las raciones diarias se prolongaron por muchísimo tiempo en Europa, muchos años después de la guerra, todavía la alimentación estaba racionada y la gente tenía que usar cupones para poder acceder al alimento. De hecho, bueno, una de las consecuencias de la guerra es la delgadez extrema de la gente y la malnutrición, ¿sí? Hay un libro, una novela de un autor británico, de un novelista británico que se llama David Lodge, que se llama Fuera del cascarón, es el título en castellano de la novela, y es una novela que a mí me gustan mucho las novelas iniciáticas, es decir, las novelas cuyos protagonistas son adolescentes, ¿no? Que en una situación límite traspasan la frontera de la infancia hacia la adolescencia, tienen su iniciación sexual, pero la iniciación sexual en esas novelas es simplemente el símbolo de la iniciación a la vida, a una vida en muchos casos muy dramática y muy, muy cruda, ¿no? Entonces, en esta novela el protagonista es un chico de 15 años, británico, que vive en Londres, que en el año 46 su hermana, que es enfermera, es una enfermera británica que está sirviendo a las fuerzas de ocupación que están en la ciudad de Heidelberg, en Alemania, la invita a pasar lo invita al chico a pasar un verano o unos días de verano en Heidelberg con ella, ¿no? Y entonces una de las cosas que al chico le sorprende enormemente, claro, él está en medio, digamos, de lo que es el mundo militar de las fuerzas aliadas, ocupantes, ¿no es cierto?, entre británicos y americanos. Entonces ahí muchos de los fuerzas ocupantes se dan la gran vida, es decir, entre otras cuestiones, tienen abundancia de comida. Y entonces el chico se pregunta, para él, ese mundo donde vive su hermana entre las fuerzas aliadas, es toda Alemania. Por supuesto que no era para nada así con los civiles alemanes, ¿no es cierto? Pero en un momento el chico se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que estos, los que fueron derrotados en la Segunda Guerra,
y nosotros, que somos los vencedores, todavía a casi un año de terminada la guerra, tenemos que ir al almacén con unos cupones para comprar simplemente unas pequeñas raciones, si nos toca quizá comer simplemente un huevo por semana, ¿no? Pero por cierto que esa es la situación que él ve entre las fuerzas ocupantes. Eso por supuesto no es algo para nada, en absoluto, para nada que vivan los alemanes corrientes, los civiles alemanes. Esta es otra de las escenas, digamos, a la que la gente se tuvo que familiarizar, ¿no es cierto?, el tema de los refugios antiaéreos. El primero, o sea, el de la familia en el refugio antiaéreo en Alemania en 1944, es una escena en sí, digamos, dentro de todo el dramatismo que tiene tener que vivir en el subsuelo para poder sobrevivir. Esta, digamos, es, si ustedes quieren, de las mejores condiciones posibles de vivir en el subsuelo, porque esta es una familia que evidentemente o se ha construido su propio refugio antiaéreo o tiene un sótano y está reunida allí. Pero en las grandes ciudades alemanas, en realidad, los refugios eran refugios colectivos, ¿sí? Y entonces ahí la gente tenía que pasar días enteros entre gente, no sé si desconocida, porque en general eran los vecinos, digamos, pero no en una situación demasiado agradable, porque en última instancia era pasar con una cantidad de extraños largas horas o días para sobrevivir a los bombardeos. Y la otra es la de los niños con las máscaras, ¿no? Las máscaras de gas, eso era sumamente corriente, una escena corriente, fíjense, bastante temprano, a 2 años de iniciada la guerra, en 1941, niños muy pequeños, posiblemente sean de primer grado, lo que sería un niño de a lo mejor 6, 7 años, haciendo esta prueba de las máscaras, y hay muchas, si ustedes por ahí les interesa el tema y buscan en las colecciones de fotos de los archivos de la guerra, es muy corriente ver escenas en cualquier ciudad que está durante la Segunda Guerra Mundial, la gente saliendo a hacer los mandados o caminando por las ciudades con las máscaras, ¿sí? Entonces, estas son como las alteraciones que se van acumulando a la vida cotidiana y la gente como que va perdiendo con el tiempo el recuerdo de cómo había sido tener una vida normal. Y esto pasa a ser la normalidad para ellos, ¿no es cierto? Entonces, acá yo me quería detener un poco en la cuestión de, en particular, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, como pongo en el título, ¿no?, en forma de pregunta, de victimarios de alguna manera fueron transformados por los aliados en víctimas. Este libro sobre la historia natural de la destrucción, en realidad es un libro de ensayo. El autor, Winfried Sebald, es un escritor alemán, un gran escritor de ficción, digamos, uno de los grandes de las letras alemanas contemporáneas, que falleció muy joven en un accidente automovilístico en Inglaterra en el año 2001. Como pueden ver, nace ahí en 1944 en el filo del final de la guerra, ¿no? Entonces, hay un tema que toca este libro sobre la historia natural de la destrucción, que es los bombardeos, ¿sí? Los bombardeos aéreos de Alemania, y cómo los aliados terminaron, digamos, cobrándole a Alemania en vidas de civiles, es decir, cómo en realidad los aliados proyectaron, las fuerzas británicas y las fuerzas alemanas, bombardeos que se pusieron en práctica en 1942, un plan sistemático de bombardeos sobre numerosas ciudades alemanas. Son 131 ciudades alemanas fueron bombardeadas entre 1942 y el final de la guerra. Murieron alrededor de 700.000 civiles, víctimas civiles, y 7,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Durante esos bombardeos planificados por las fuerzas británicas y por las fuerzas americanas, digamos, es para, de alguna manera, digamos, para cobrarle a Alemania los bombardeos que la propia Alemania había hecho, y como una forma, digamos, de cobrarse a la población sobre la población civil, y a su vez, digamos,
terminar forzando el final de la guerra y la caída del nazismo, la caída de Hitler, ¿no? Pero durante estos bombardeos, ellos tiraron 1 millón de toneladas de bombas sobre 131 ciudades, y hay algunas ciudades, digamos, cuyos bombardeos son emblemáticos en términos de la destrucción a las que esas ciudades quedaron sometidas, como por ejemplo el caso de Hamburgo, ¿no? Es uno de los, junto con Dresden, son los 2 bombardeos más devastadores que hicieron estas operaciones aliadas. El ataque a Hamburgo fue en 1943 y el 50% de las viviendas de los civiles quedaron completamente reducidas a escombros, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me interesa de la mirada de Sebald, es decir, Sebald lo que reclama en este libro, en este ensayo sobre la historia natural de la destrucción, es por qué los alemanes en general hicieron silencio sobre esto, es decir, sobre haber sido transformados en víctimas de los aliados. Es decir, el hecho de que Alemania, cuando la guerra termina, queda con esa imagen de que los alemanes corrientes de alguna manera fueron los verdugos voluntarios de Hitler y los responsables colectivos del Holocausto, hace que los alemanes hagan silencio sobre los efectos devastadores que estos bombardeos aliados tuvieron sobre su población civil. Entonces, Sebald acá lo que se pregunta es por qué incluso en la actualidad los historiadores, los escritores de ficción como él, los formadores de opinión, todavía siguen haciendo silencio sobre esta historia natural de la destrucción que dejó Alemania sumida a escombros. Y no quiero entrar en detalles que son muy feos, pero simplemente para que nos hagamos una imagen de cuando la guerra terminó, a qué se asomaron los habitantes alemanes de estas ciudades bombardeadas, ¿no? No solo se asomaron a millones de toneladas de escombros, sino que tuvieron que vivir en esos lugares donde debajo de los escombros había cantidad de cadáveres, ¿sí? Y donde era, con el paso de los días, era sumamente complicada la vida, porque además las condiciones higiénicas eran horrorosas, ¿no? Hay muy pocos que se dedicaron a escribir sobre esto, y en realidad son escritores de ficción. Hay de hecho un género literario en Alemania que se llama justamente literatura de escombros, ¿no? Trümmerliteratur, y hay algunos célebres escritores que de manera ficcional trataron de plasmar lo que significó para los alemanes al terminar la guerra, asomarse a este escenario destruido o a este escenario de destrucción. Y entonces lo que Winfried Sebald plantea, yo extraje algunos fragmentos muy pequeñitos que quería compartir con ustedes, es que él dice que esa devastación causada por los aliados, ¿no es cierto?, lo que creó entre los alemanes fue una nueva realidad, dice él, sin historia, que orientó a la población exclusivamente hacia el futuro y que la obligó a callar sobre lo que había ocurrido. Y también lo que él dice es que los alemanes son, o eran hasta ese momento, muy amigos de narrar, muy amigos del relato, y que se quedaron, después de esta destrucción, la población alemana, dice él, a pesar de su innato gusto por narrar, perdió la capacidad psíquica de recordar, precisamente dentro, dice él, de los confines de las superficies destruidas de las ciudades. Es decir, los alemanes hicieron un profundo silencio sobre esto, pero yo creo que también ese profundo silencio puede haber sido en parte voluntario, ¿no? Porque qué ganas uno tiene de mirar para atrás cuando uno está frente a esas pilas de escombros que lo obligan necesariamente a mirar para adelante y hacer un proyecto de reconstrucción para reconstruir su propia vida. Pero yo creo, esto es una cosa en la que no me voy a extender demasiado, pero lo discuto y lo hablo bastante con mis alumnos, que en realidad, digamos, los propios aliados también se encargaron muy bien cuando, como ustedes saben, se repartieron Alemania y ocuparon Alemania, se encargaron muy bien de que los alemanes no hablaran de esto
y digamos, de fomentar esta idea de los alemanes, más bien como victimarios, es decir, como verdugos voluntarios de Hitler en el Holocausto, que como víctimas de los ahora sus propios ocupantes, ¿no es cierto? Después del 45, durante mucho tiempo la Alemania quedó dividida por los aliados y ocupada, ¿no? Pero bueno, esa es una materia de debate por ahí también un poco sensible, es bastante complicado de plantear. Me suele ocurrir en las clases que a los alumnos les resulta chocante, es mucho más fácil pensar que los alemanes fueron solo victimarios, entonces les resulta bastante chocante cuando yo les planteo que también tenemos que pensarlos como víctimas, incluso aquellos que votaron a Hitler, ¿sí? También podemos pensarlos como víctimas de todo este estrago. Y por último, yo quería compartir un parrafito también del final de este texto de Sebald, digamos como la mirada cruda de él, ¿no? De un niño que, ustedes fíjense, nació en 1944, un niño que vivió parte de su infancia en ese proceso de reconstrucción a partir de los escombros, ¿no? Lo que luego se dio a llamar el milagro alemán, que bueno, tiene un montón de bemoles ese milagro. Entonces él dice, en el texto dice, en un libro conmemorativo de la pequeña aldea de Sonthofen, que se publicó en 1963 con ocasión de su designación como ciudad, se dice, mucho nos quitó la guerra, pero intacto y floreciente, como siempre, quedó nuestro magnífico paisaje. Ahí eso dice el libro, ¿no? Ahí cierran las comillas. Entonces Sebald dice, si leo esta frase, se mezclan ante mis ojos imágenes de caminos a través de los campos, prados junto a ríos y pasos de montaña, con imágenes de la destrucción. Y son estas últimas de forma perversa, y no las idílicas de mi primera infancia, que se han vuelto totalmente irreales, las que evocan en mí algo así como un sentimiento de patria, quizá porque representan la realidad más poderosa y dominante de mis primeros años de vida. Y me parece como sumamente elocuente este planteo. Esto, digamos, es volviendo a casa para los alemanes, pero también puede ser para muchos otros. Yo me enfoqué ahora en esta primera parte de la charla en Alemania, digamos, esto es una escena muy común cuando la guerra termina, y volver a casa es volver muchas veces a donde no hay nada, ¿no? A la nada misma, o a la destrucción, o a los escombros, y esto, digamos, ¿no? Cantidad de ciudades reducidas a los escombros y que hay que levantarlas desde ahí, desde ese lugar. Bueno, estas son las famosas escombreras, ¿no? Las mujeres alemanas que participaron en la reconstrucción de esas 131 ciudades destruidas por los bombardeos aliados. También, no voy a entrar en esto, hay una discusión sobre efectivamente el rol de estas mujeres, quiénes eran verdaderamente estas mujeres, pero bueno, después si alguien quiere preguntar me explayo, pero por si no se va a hacer muy, muy larga la charla. Pero más allá de, digamos, de quiénes eran, de qué rol, de qué porcentaje, porque ahí tuve una discusión en la historiografía respecto de qué porcentaje efectivamente de las mujeres participaron en esta reconstrucción masiva y quiénes eran esas mujeres. No importa si eran mujeres o si eran varones, o sea, lo que importa es que más de 100 ciudades quedan reducidas a escombros y hay que volver, no solo que hay que volver a levantarlas de la nada, hay que vivir en esa realidad durante mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo. Por eso que digo que el final de la guerra o el inicio de una vida en la paz no significó necesariamente no tener que seguir luchando por la sobrevivencia. Es decir, la sobrevivencia fue tan dura durante el conflicto como después que el conflicto llegó a su fin. Y uno podría decir que todo ese proceso dura casi tantos años como duró el conflicto, ¿sí? Porque todavía, por ejemplo, ahora me voy a referir un poco a las personas que se quedaron sin hogar, a los llamados desplazados. Todavía en el 49-50 recién lograron colocarse a los últimos desplazados y termina, digamos, ese escenario de gente viviendo en campos de refugiados y en campos de desplazados en distintas geografías europeas, en particular en Alemania, en Austria, en Bélgica, ¿no? La otra cuestión a la que me quería referir antes de pasar a lo que trabajé en mi libro El viaje de los niños
es esta experiencia de esta mujer en Berlín. Posiblemente muchos de ustedes o habrán leído el libro o habrán visto la película, hay una película no tan vieja, sobre la experiencia de esta mujer que llevó un diario íntimo en 3 cuadernos entre abril y junio de 1945, mientras las fuerzas del Ejército Rojo avanzaban sobre Berlín y finalmente Berlín caía en manos de los soviéticos y el régimen, de los aliados, y el régimen nazi llegaba a su fin, ¿no? Esta mujer, bueno, es anónima, no se sabe, ella escribió estos cuadernitos en esos momentos tremendos de bombardeos, de destrucción, de carestía, de un hambre desesperante, de largas jornadas en estos refugios antiaéreos en el subsuelo, y luego ella se sospecha que ella era alguien muy vinculada con ciertos sectores del mundo intelectual, del mundo académico alemán. Ella sabía hablar muy bien ruso, algunos dicen que era una periodista muy afamada y que había estado en algún tiempo en la Unión Soviética, pero ella luego entrega estos cuadernos, ella se va y se refugia en los Estados Unidos y entrega los cuadernos a un editor alemán muy célebre, que también se va a los Estados Unidos, y le pide que no autorice su publicación hasta que ella no fallezca, ¿no? Luego hay una publicación de ese libro bastante temprana en Alemania que tiene muy poco impacto, y finalmente, no hace tantos años, aquí tengo el libro conmigo, me voy a fijar cuándo fue, en el 2003 se hizo una nueva edición que, bueno, que tuvo efectivamente mucha difusión, no solo en Alemania, sino fuera de Alemania, fue traducida a numerosos idiomas, entre ellos al español, y como les digo, se hizo esta película que si ustedes la buscan en Google o en YouTube seguramente la van a encontrar. Yo del diario de esta mujer, que es verdaderamente muy crudo, muy crudo, sobre todo por lo que significó la situación de las mujeres a manos de los soldados del Ejército Rojo, ¿no es cierto? De la misma manera que las mujeres rusas también estuvieron a mansalva y a merced de los soldados alemanes. Pero yo de lo que extraje de ella, que me pareció interesante, es algunas descripciones que ella hace sobre el hambre. Tengo una aquí que quiero compartir con ustedes, que ella escribió el día 20 de abril de 1945, y ella dice: el hornillo de gas está prendido con una llama mortecina. Hace horas que las papas están cociéndose, las papas más miserables del campo que ni sirven para destilar. Se desintegran y saben a cartón. Una me la tragué medio cruda. Desde esta mañana temprano me voy atiborrando. En la tienda de Pole canjeé los cupones de leche que me envió Gerd en Navidades. Ya era hora. La vendedora servía con la lechera muy inclinada y dijo que ya no iba a llegar más leche a Berlín. Eso significará mortalidad infantil. En la calle di algunos sorbos. En casa me llené el estómago de puré y a continuación engullí un pequeño pedazo de pan. En teoría estoy satisfecha, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. En la práctica me atormenta un hambre bestial. Y luego continúa: a veces me maravillo de no sufrir mucho por nada doloroso que me ocurra. Puede que el hambre mate los sentimientos, y es que tengo muchas cosas por hacer. Tengo que mirar a ver si encuentro una piedra de lumbre para encender el gas, ya se me han acabado las últimas cerillas. Tengo que fregar los charcos de agua del piso porque el techo vuelve a gotear. Solo cubrieron el tejado con unos viejos tablones después del bombardeo. Tengo que andar en busca de comida y hacer cola para que me den la ración. No me queda ningún tiempo para la vida espiritual. Ayer viví una escena graciosa. Ante nuestra casa se detuvo un carro tirado por un viejo rocín, un pobre caballo todo lleno de todo pellejo y huesos. Lutz Lettmann, de 4 años de edad, llegó a la casa de la mano de su madre. Se quedó parado delante del carro y preguntó con voz de soñador: «Mami, ¿se puede comer el caballo?» Dios sabe lo que tendremos que comer todavía. Aún no he llegado, ni mucho menos, al límite en el que el hambre
amenace seriamente mi existencia, pero no sé cuánto queda hasta ese extremo. Solo sé que quiero sobrevivir, en contra de todo razonamiento, sencillamente como un animal. Y por último, una cuestión sobre cómo quedaban las emociones de estas personas, ¿no? Que a mí también es un tema que me interesa mucho. Ella dice, a veces creo que a partir de ahora podré aguantar cualquier cosa en este mundo mientras me venga desde el exterior, y no se trate de una emboscada de mi propio corazón. Me siento tan de vuelta de todo, tan quemada, que no sé lo que podría ya conmoverme y emocionarme con fuerza en el hoy y en el mañana. Si hay que seguir viviendo, será finalmente en desiertos de hielo. Digo, esto se conecta muy bien con lo que planteaba Sebald, ¿no? De que la gente no tenía ya capacidad de recordar y había perdido la capacidad de narrar. Entonces, sobre el pasado, lo que quería hacer era un gran silencio. Digamos, esa es una de las salidas que se nota mucho cuando uno trabaja con historias individuales o con trayectorias de vida individuales de personas que vivieron estos, o que transitaron por estos tan dramáticos derroteros. Pero ahora, para salir de estas historias más lúgubres, más tristes o más oscuras, quería compartir un poco mi experiencia cuando trabajé con estas personas, con estos adultos, casi todos ya tenían entre 70 y 80 años cuando los entrevisté, que formaron parte de este libro, que tenía unas 12 o 13 historias de niños que, como les dije hoy más temprano, habían vivido la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Yo, en este caso, me voy a enfocar solamente en dos historias. Y elegí estas dos historias porque son las historias de desplazados. Es decir, cuando la guerra termina, uno de los grandes problemas, de hecho se considera que es una de las crisis sobre las que menos se habla, pero es una de las crisis migratorias más severas que ha tenido el mundo, es la cantidad de gente que se había quedado, o sea, lo que se llamaban DP directamente, ¿sí? Displaced persons, ¿sí? O sea, la cantidad de gente que había quedado fuera de su hogar, lejos de su territorio, desde esa, por supuesto que esa cantidad de gente, que es muy difícil de mensurar. Algunos autores dicen que cuando la guerra termina había 50 millones de personas desplazadas, son, digamos, desplazados por distintos motivos, de diferente tenor, y por supuesto el desplazamiento no es que se dio solo cuando la guerra termina, sino que el desplazamiento se da durante la guerra, ¿sí? O en los meses, en algunos casos en los que yo les voy a contar, en unos 2 años, 1 año y medio previo a la finalización de la guerra. Entonces, hay distintas situaciones, como les decía, digamos, hay, por supuesto, entre los desplazados están soldados que vuelven de enfrente, hay prisioneros de guerra, hay los que se llaman esclavos de guerra, ¿no es cierto?, que es población civil joven y fuerte, que durante la invasión nazi hacia el oriente del continente europeo y hacia Rusia, ¿no es cierto?, ellos van tomando prisioneros y los van enviando a Alemania para trabajar esclavizados. Entonces están estas personas de distintos lugares de Europa Oriental y de la Unión Soviética, que han quedado como en distintos territorios de lo que sería el imperio alemán del Tercer Reich, ahí trabajando como esclavos. Por supuesto, también cuando finaliza la guerra, parte de esos desplazados son los propios fugitivos, ¿no es cierto?, que tratan de cambiar su identidad y huir para que los aliados no los capturen, porque han tenido distintos grados de involucramiento con el régimen nazi. En fin, son una cantidad de situaciones, de personas que por distintas razones se encuentran desplazadas. Como les digo, esta cifra de 50 millones quizá es de una tendencia un poco alcista, pero las cifras son realmente muy impactantes, y verdaderamente para las fuerzas aliadas, para la Cruz Roja y para los aliados fue muy complicado. Fue una de las crisis, la crisis de los refugiados de la Segunda Guerra fue uno de los grandes problemas que los aliados tuvieron que enfrentar. Bueno, me olvidé de mencionar a los grandes protagonistas de este desplazamiento, que son las millones de personas que fueron sobrevivientes de los campos de concentración, ¿sí?
Entonces, acá lo que yo me voy a enfocar son en personas en dos niños, en las historias de dos niños, que huyeron del Ejército Rojo, es decir, huyeron del dominio político de la Unión Soviética. Es decir, cuando las fuerzas soviéticas empiezan, digamos, a empujar a la Wehrmacht, al ejército alemán, ¿no es cierto?, cuando salen de Rusia y van siendo de alguna manera empujados por el Ejército Rojo de nuevo hacia el oeste, ¿no es cierto?, de nuevo hacia Occidente, bueno, el Ejército Rojo va ocupando esos países, ¿no es cierto?, de los cuales va desplazando a los nazis, que eran las fuerzas de ocupación. Entonces, hay mucha gente que huye, justamente, abandona esos países. Yo me voy a referir a dos casos de Lituania, abandona esos países y va buscando, digamos, yo lo que digo es que pone al oeste como su norte, es decir, el objetivo que tiene es tratar de llegar lo más al oeste posible para quedar también lo más lejos posible de la Unión Soviética, ¿sí? Luego esas personas, cuando la guerra termina, quedan en Europa y muchas de ellas terminan viviendo durante largos años en estos campos de desplazados, y aunque los aliados por el acuerdo de paz que tienen con Stalin, han sellado un acuerdo con Stalin de enviar de nuevo a esas personas que han huido hacia la Unión Soviética, muchas de estas personas se resisten a eso, se arma una organización que se llama la IRO, que los protege y permite que esas personas no tengan que regresar, pero bueno, lo han perdido todo, ¿no es cierto? Lo han perdido todo, están viviendo en campos de desplazados y tienen una experiencia como de vivir durante largos años, 3, 4 años tal vez, en un limbo, es decir, han huido de su hogar, no tienen pasado y tampoco tienen futuro, ¿sí? Y viven en ese limbo del campo de desplazados, que en muchos casos los campos de desplazados eran antiguos campos de concentración, ¿no?, rehabilitados o readaptados para recibir a estos millones de personas que por distintas razones, por distintos motivos, habían quedado sin hogar. La foto de la derecha es una foto, digamos que es una escena que posiblemente uno de los niños de los que voy a hablar, que se llama Franci Márquez, ha vivido esta escena, que es cuando las fuerzas de Broz Tito en Yugoslavia, ayudadas por el ejército soviético, expulsan a las fuerzas alemanas que habían estado ocupando durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas personas que son anticomunistas, que son antititistas y que han estado durante la época de la ocupación alemana en fuerzas o en organizaciones clandestinas que luchan en contra de las fuerzas de Tito, en contra de las fuerzas comunistas, saben, digamos, que no hay para ellos en Yugoslavia, si el titismo ha triunfado, un lugar. Entonces directamente huyen y cruzan los Alpes, ¿sí?, a través de los Alpes, y tratan de buscar refugio en Austria o en Alemania. Bueno, los niños de los que les voy a hablar son Franci Márquez, que es este que está echado ahí, el primero, no sé si se ve con el cursor, de la mallita negra. Esto es los tiempos en que Franci Márquez y su familia tenían una vida feliz, una vida normal. Ellos tenían una casa, ellos vivían en un lugar que se llamaba Jetzenice, cerca de la frontera con Austria, y tenían una casita de veraneo junto a un lago. Esta es una escena de verano donde está Franci con sus primos y sus tíos, ¿no? Yo me hago muchas preguntas sobre cómo logran estas fotos sobrevivir, ¿no? Esa es una de mis inquietudes, es decir, esta gente tuvo que salir huyendo para salvar, o sea, para poner a salvo su integridad física, y se llevaron las fotos, ¿no? Y estas fotos hicieron todos esos largos derroteros, ¿sí?, desde Eslovenia, un campo de refugiados en Austria, de ahí a la Argentina, y luego, bueno, Franci, muchísimos años después, la compartió conmigo. Entonces, uno de los niños es Franci Márquez, y el otro niño es Algis Raustauskas, que es este pequeñito rubio demonio, de este que estoy aquí señalando, de pelito corto, de demonio, camisa clara y moño oscuro.
Esa es una foto, ellos vivían en un pueblo de campesinos en Lituania que se llamaba, ahí estaba, Valinkas, y esto es en 1939, una reunión familiar en la casa de su abuela, ¿no? También, esto es una escena de la época en que la vida de Algis todavía era la de una familia normal o de una familia feliz. Aquí ya en esta foto, Franci Márquez, que es este niño esloveno cuya familia era anticomunista, dos de los hermanos mayores de Franci tenía 7 hermanos, él era el menor, 2 de los hermanos mayores se habían alistado en fuerzas partisanas anticomunistas, y ellos, sus hermanos, intentaron escapar junto a toda la familia a pie, por supuesto, cruzando los Alpes para tratar de buscar refugio en Austria, donde finalmente parte de la familia termina refugiada, viviendo 3 años y medio en ese limbo, sin poder volver y tampoco sabiendo a dónde dirigirse. 2 de sus hermanos son devueltos por las fuerzas británicas cuando intentan cruzar la frontera, por el acuerdo de paz que tenían con los ingleses, con la Unión Soviética, y ellos son torturados, fusilados y enterrados en una fosa común, a la que luego, muchos años después, en los años 70, Franci visita, ¿no? Franci me cuenta que cuando logra volver a su país y logra visitar esa fosa común donde sus hermanos estaban enterrados, él es la primera vez desde que era niño que llora. Él me dice que llora con un llanto completamente desconsolado, y luego por primera vez también siente que un peso que había llevado desde los días que con sus papás, siendo pequeñito, cruzó los Alpes buscando refugio en Austria, ese peso lo había llevado desde siempre sin darse cuenta, y ese llanto lo liberó. Ahora, fíjense ustedes esta foto, ¿no? Es la primera comunión en el campo de refugiados, en 1947. Ellos llevaban casi 2 años viviendo en el campo de refugiados. Ahí está frente a la barraca, a una barraca ese en realidad era un campo donde había prisioneros de guerra que luego lo acondicionaron para personas desplazadas. En esos campos se recuperaba rápidamente el ritmo de la vida cotidiana. Este cura, por ejemplo, sobre el cual Franci tiene un cariñoso recuerdo, otros curas y maestros, profesores universitarios, organizaron rápidamente una escuela, por ejemplo, ¿no? Y digamos, de a poco lo que se ocuparon los adultos sobre todo es de darles a los niños una sensación de cotidianidad y una sensación de normalidad. Y es una cosa muy interesante porque todas estas personas tienen un recuerdo muy dulce y muy cariñoso de sus días en ese limbo, en el campo de refugiados. Por ejemplo, Franci ahí se hizo de su mejor y más entrañable amigo de la vida, que se llama Vinko Rodé, que él mismo me lo presentó y fue otro de los protagonistas de mi libro. Después este es Algis Raustauskas, el que ustedes veían con el pelito rubio, la camisa blanca y el moño negro, en 1948, a los 13 años, recién llegado a la Argentina. Esta historia es realmente impactante. Cuando las fuerzas alemanas desocupan Lituania y entonces el Ejército Rojo avanza para ocupar, hay como una especie de cambio de manos simplemente, el padre de Algis y la madre de Algis deciden huir, porque ellos eran granjeros, ellos tenían una granja de 30 hectáreas, y el padre estaba convencido de que le iban a expropiar la granja a los soviéticos y de que su destino y el de su familia era terminar posiblemente en el Gulag, ¿no es cierto?, en un campo de trabajo forzado en la Unión Soviética. Entonces, no bien el Ejército Rojo ocupa Lituania, lo que el padre de Algis o la familia, el papá y la mamá de Algis deciden es huir. Directamente huir. Por supuesto, cuando se van, todos piensan que se van a ir por poco tiempo, que van a poder regresar, y no es que finalmente esta gente termina en Alemania, sí, pero cuando se van, en realidad ellos primero se fueron hasta la granja de unos tíos que vivían más al sur, pensando que hasta ahí no iba a llegar el Ejército Rojo. Pero lo que los padres hacen es rápidamente cargar en una carreta
unas pocas pertenencias, ponerles a los niños 2 mulas de ropa, una encima de la otra, cargar bicicletas, los adultos van en bicicleta, el padre va en el carro, el hermano más grande es de Algis y la madre en bicicleta, y Algis va, era pequeño, todavía tenía 5 años, va en el carruaje, y emprenden esa huida que en principio, como les digo, es temporaria. Ellos piensan que es posible que puedan en algún momento regresar, pero de todas maneras el padre toma sus precauciones. El padre se lleva la radio galena, se lleva un mapa de Europa y se lleva el título de propiedad de la granja. Bueno, muy pocas semanas después de estar viviendo en la casa de los tíos, un poco más al sur de Babanlincas, rápidamente ellos se dan cuenta de que no van a poder volver y que en realidad lo que tienen que hacer es justamente lo que les decía hoy es poner al oeste como su norte. El objetivo tiene que ser escapar, digamos, de alguna manera en la retaguardia del ejército alemán, de las Wehrmacht, ¿sí?, para poder huir de los soviéticos. De alguna manera están como entre pinzas, ¿no? Por un lado, los alemanes van desocupando Europa Oriental, y los rusos van ocupando, y ellos están ahí tratando de llegar, como sea, lo más lejos posible en Occidente, ¿no es cierto? Bueno, ellos en algo más de un año, en carreta, recorren 1.365 kilómetros. Ahí yo lo busqué en el mapa, copié este mapa de Google para que ustedes puedan ver, y terminan en esa ciudad de la Baja Sajonia, cerca a 80 kilómetros de Hannover, ¿no?, que se llama Hankelsbüttel. Cuando la guerra termina, los encuentra en ese lugar. Ellos van haciendo digamos, como un derrotero con paradas, el padre va tratando de conseguir changas, pequeños trabajos. Finalmente han llegado ya, cuando la guerra termina, hace una cosa de 3 meses más o menos, a esta ciudad, a este pueblo, y ahí el padre consigue trabajo con una mujer que tiene 2 niños, más o menos de la edad de Algis, y cuyo marido se ha ido al frente y posiblemente ha muerto en el frente porque ella ya no sabe más nada de él. Entonces, a cambio de que el padre le acondicione la casa, les da permiso para que la familia viva en este lugar. Cuando finalmente la guerra termina, ellos están a salvo, ¿sí?, y entonces las fuerzas aliadas lo llevan a relativamente cerca de ahí, en el mismo distrito de Hannover, lo llevan a un campo de refugiados, que se llama Gross Giuseppe, donde ellos también pasan 3 años y medio hasta que finalmente llegan a Buenos Aires, cuando al final de los años 40 es perentorio para quienes están desplazados y no tienen hogar encontrar algún destino a donde emigrar. El papá de Algis tenía un hermano que había emigrado en los años 20 y vivía en Avellaneda, y entonces logra gestionar un permiso para que la familia entre a la Argentina como refugiada. En el caso de Francis, fíjense que el recorrido es mucho más pequeño, es decir, él vive en este pueblo de Eslovenia, o en esta pequeña ciudad de Eslovenia que se llama Jesenice, y Spital es ahí relativamente cerca. Ahora lo había visto en el mapa, pero no recuerdo, pero creo que no queda a más de 100 y pico de kilómetros. Bueno, que claro, tiene un pequeño obstáculo, que es que están los Alpes en el medio y hay que cruzarlos, ¿no? Entonces él me cuenta que la vista que él tenía, con la que él se crió de la infancia, eran esas bellas montañas, ¿no es cierto?, que él cruza con su familia para salvaguardar su vida, y las ve del otro lado. Este es el campo de desplazados o de personas refugiadas de Spital, que lo regenteaban los británicos en Austria. O sea, yo muchas veces me he preguntado para cuál de los dos fue más duro, ¿no? Es decir, tener a casa ahí tan cerca y de ninguna manera poder volver. Es decir, tener que partir, como me dijo Francia una vez, de estas montañas en las que me crié a una montaña imaginaria que era el Aconcagua, y que finalmente cuando llegó, él pensaba que el Aconcagua estaba en Buenos Aires, cuando llegó el Aconcagua estaba lejísimo, ¿no?
y ahí, digamos, una escena en el otro costado de los niños jugando, y como les decía, los niños tenían un recuerdo, o estas personas tenían un recuerdo de esa infancia, en ese limbo que por supuesto para sus papás, para los adultos fue una experiencia emocional, traumática, durísima. Para los niños fue como en buena medida una aventura. No todos ellos coincidían en que ellos tuvieron allí una infancia feliz. Aquí, este que está acá, el peladito, este es Francis jugando, ahí también se ve la pared de la barraca con unos amigos en el campo de refugiados. Y esta no es una fotografía que ellos me hayan facilitado, sino una fotografía de archivo, ¿no? De cómo era una casa, digamos, una pequeña barraca donde vivían estas familias generalmente muy numerosas, y como les digo, vivieron durante 3 años y medio en ese lugar que finalmente no dejaba de ser, un limbo, ¿no? Estas personas, no solamente Franci y Algi, sino los otros protagonistas de mi libro, entre ellos tengo una niña judía, Rosette Kleinman, a la cual le tuvieron que cambiar la identidad para ponerla a salvo del Gestapo, a salvo de los nazis. Tengo otros niños como Juan Flores, que vivió toda su parte de su final de su infancia y principios de la adolescencia como refugiado, como exiliado de la Guerra Civil Española en Francia. Tengo niños que crecieron durante la dictadura franquista en Galicia. Todas esas personas con las que yo me encontré en su adultez, muchas de las cuales habían hablado muy poco, ¿sí? Para volver a lo que decía hoy más temprano de Sebald, no es que no recordaran, habían hablado muy poco de aquella experiencia infantil, y de golpe, digamos, llegué yo a sus vidas una extraña, una perfecta extraña, que es posible que por esa extrañeza eso le generara una cierta confianza. Por supuesto que no fue en la primera entrevista me contó todo, tuve que hacer un trabajo bastante fino para lograr generar en ellos confianza, y que finalmente terminaran abriéndome esos lugares recónditos de su memoria y experiencias que, por supuesto, por más que ellos recordaban esas vidas como vidas felices, o esas experiencias en los campos de desplazados como muy cercanas a la felicidad, muchas veces esas personas cuando me contaban sus recuerdos rompían en llanto. Pero en cualquier caso, poco a poco ellos, digamos, anduvieron ahí por esas recámaras de su memoria, y empezaron a abrirlas, y empezaron a recordar, y empezaron a hilvanar una compleja y rica narrativa de memoria. Pero a mí no me gusta mucho la idea de la resiliencia, porque no sé cuánto hay de eso o no, pero si tuviera que decir, tuviera que caracterizarlos a ellos, y sobre todo a algunos como Rosette Kleinman, ¿no? Que le cambiaron la identidad, que finalmente sus padres cuando la guerra terminó, se fueron a vivir a Israel, y prácticamente la vida en Israel era la misma vida que habían pasado en los campos de desplazados, porque cuando llegaron a Israel no ellos los recibieron con los brazos abiertos, sino que los metieron en un campo de refugiados, vidas como muy traumáticas. Yo lo que me encontré con personas que estaban muy enteras espiritualmente, y quizás tendría que decir que estos eran mis niños resilientes. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya interesado, que les haya agradado. Gracias por la escucha, y perdón que me extendí demasiado, creo yo. Bueno, María, muchísimas gracias por compartir estos relatos, estas experiencias, estos testimonios, y verdaderamente tu trabajo ha sido tan fuerte, ¿no? Tanto impacto emocional seguramente en tu propia vida. Y bueno, en esto que decíamos de poner en perspectiva las cuestiones, claro, esto ha sido tan trágico, tan terrible, que parece como inentendible, ¿no? Parece como verdaderamente inentendible la capacidad de hacer mal del ser humano. De alguna forma, haciendo una comparación, un puntito de comparación en esta pandemia que hoy asola al mundo todo y que nos afecta a todos, quizá lo que se está poniendo en marcha es como una gran comunión, ¿no? Como una gran
capacidad para sentirnos parte de un mundo que sufre, y quizá estamos desarrollando esta capacidad de empatía, de poder ponernos en el lugar del otro, o por lo menos ojalá que así sea. Creo yo que todos aspiramos a eso y aspiramos a aprender y salir transformados de estas situaciones. Y quiero hacerte esta consideración, o que vos me puedas comentar, ¿no? Un poco, ¿qué aprendizajes podés pensar como historiadora que esas sociedades, vos hablaste como al pasar del milagro alemán, que evidentemente tiene un nivel de complejidad como fenómeno, como momento histórico muy fuerte, pero el que ha estudiado menos historia se habla del milagro alemán como esta posibilidad de haber salido a esos escombros que vos dijiste y reconstruir esas ciudades, que evidentemente llevó mucho tiempo y terrible esfuerzo, ¿no? ¿Qué aprendizajes comunes, qué aprendizajes colectivos, conjuntos podés comentarnos? Porque por ahí uno piensa en estas cosas hoy, ¿no? ¿Qué aprendizajes colectivos podemos hacer para, bueno, para aprender y para mejorar y para transformar nuestra sociedad, que también vemos con tantas fisuras, con tantas dificultades, ¿no? Con tantas carencias? Sí, indudablemente la reconstrucción, si pensamos en el caso de Alemania, ¿no? La reconstrucción alemana tiene un montón de bemoles y un montón de claroscuros, hay mucho debate sobre, incluso lo que les decía hoy, hasta sobre el rol de estas escombreras, que por ejemplo el canciller Helmut Kohl en los años 80 transformó como una especie de mitos, ¿no? de la fuerza femenina alemana. Hay, digamos, tiene un montón de bemoles. Y tiene, digamos, indudablemente el gran problema con el que carga hasta hoy en día la sociedad alemana, que es la cuestión de la culpa, ¿no es cierto?, y de la responsabilidad sobre el holocausto, que como yo decía más temprano, implicó también un silencio sobre sus propias experiencias como víctimas. Ahora, lo que yo creo que se ve aquí como aprendizaje es, o sea, un poco como la desaparición del individuo, es decir, o la idea de que el individuo no es nada si no está en comunidad, es decir, si no está sumado a alguna forma de esfuerzo colectivo. Y uno, digo, lo pienso en esta experiencia, por ejemplo, de los campos de desplazados, es decir, de gente que ha tenido que salir huyendo, ha abandonado todo y sabe que va a tener que estar por mucho tiempo en un lugar límbico donde no hay pasado y tampoco hay futuro, y sin embargo ahí, digamos, el individuo se desdibuja en pos de esfuerzos colectivos para recuperar de alguna manera la normalidad y no caer, digamos, porque ahí el límite entre la cordura y la pérdida de la razón o la locura es muy delgado. Entonces yo creo que, me parece que en parte, digamos, cuando nosotros vemos como algunas, por supuesto, todas las sociedades tienen falencias, la sociedad alemana es muy imperfecta, la sociedad alemana contemporánea, pero hay ciertas cuestiones que, no sé, por lo menos yo miro con una cierta envidia, una cierta nostalgia, de decir, bueno, por ejemplo, todo el tema de el respeto a las normas, el respeto a la ley, ¿no? Digamos, eso está, hay algo ahí del orden, del entendimiento de que el individuo no está primero, ¿no? De que primero, o que el individuo no tiene sentido si no es en el marco de lo colectivo, en el marco, como queramos llamarlo, de la comunidad, de la sociedad. Creo que a mí me parece que ese es un aprendizaje. Y luego, en términos más puntuales, respecto de las historias de vida que yo conozco, ¿no es cierto?, ya sea de lo que he leído porque me interesa, o de lo que yo he recogido de mi propio trabajo, contactándome con personas que han pasado por esta experiencia, es un poco lo que planteaba el último fragmento que les leí de La mujer en Berlín, ¿no? Como poner todo en su justa medida en términos emocionales, ¿no? Cuando ella decía, bueno, tengo dudas respecto de qué va a ser lo que me va a evocar sentimientos muy, muy profundos, muy, muy dramáticos, muy conmovedores, es decir, como poner en una justa medida, en un justo equilibrio, la expresión de las emociones, para ponerle un nombre, ¿no? Qué interesante, María, lo que decís, porque cuando hablas del sentido de lo colectivo por sobre el individuo,
me acordaba lo que dijo el Papa ayer, más allá de que seamos católicos, cristianos, o no tengamos una cuestión de creencia religiosa, me parece que lo que él dijo ayer, esta toma de conciencia de que solos no podemos, de que necesitamos a los otros, de que si no somos una comunidad y no estamos pensando en que no nos salvamos solos, tiene que ver completamente con esto que vos decís, ¿no? La posibilidad de pensarse en comunidad, que es lo único que te puede dar fuerza para reconstruir, para hacerse desde adentro de nuevo, ¿no? Desde adentro y afuera, ¿no? Las ciudades en escombros. Creo que hay un paralelismo, digo, si uno sin forzar, por supuesto, porque los acontecimientos históricos son distintos, pero esto de los aprendizajes colectivos que uno está pensando y personales también me parece que muy interesante. Y esto que vos decís también de las emociones, me parece una cosa muy, muy valioso porque vos también dijiste esto de que vivían en el limbo, pero sin embargo los niños pasaron una infancia feliz. Y parte de esta felicidad tiene que ver con adultos que se ocuparon de traerles una vida lo más normal posible, y entre esas cosas traían la escuela, ¿no? Qué cosa tan linda la escuela, a veces que criticamos tanto, y por supuesto, y está bien que así mejorarla, pero alguien me contaba en estos días en que la escuela se está haciendo presente por la televisión, de manera virtual, que algún papá se emocionó cuando vio la alegría de los niños cuando la maestra desde el otro lado le hablaba, ¿no? Con un videíto, con una palabra. Digo, esto que interesante poder ver estas cosas con otros ojos también, y que seguramente también nos van a llevar a hacer estos, ojalá, valoraciones nuevas y aprendizajes nuevos, ¿no? Sí, María, perdón, sí, sí. no quiero dejar Sí, de decime. leer. No quiero dejar de leerte porque acá tengo alguna pregunta. Dice, ¿algunas veces estos protagonistas han dejado de sentirse desplazados? ¿Puede ese trauma llegar a vivirse como una circunstancia más en algún momento de su vida? Bueno, yo lo que creo es que es muy distinta la experiencia de un niño que la experiencia de un adulto, ¿sí? Yo en general en el libro me resistí a utilizar la palabra trauma, en parte porque es un concepto muy complejo de un campo que yo no manejo porque yo soy historiadora, no psicóloga, y aunque hago emociones, no desde esa perspectiva, aunque trabajo con historia de las emociones, no lo hago desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que para los adultos fue muy complicado el desplazamiento y sobre todo la sensación de desgarro, ¿no? Por ejemplo, Franci me contó una vez que aunque su mamá pudo recuperar, ¿no es cierto?, recuperarse, iniciar como una nueva vida sin sumirse en una nostalgia melancólica por Cenice y por todo lo que había dejado atrás y a donde posiblemente, bueno, como de hecho ocurrió, nunca iba a poder volver, sino que volvió su hijo. El padre no pudo, y el padre vivió muy poco tiempo, sobrevivió, vinieron a Argentina y creo que al cabo, no lo tengo bien fresco, pero no más allá de 3 o 4 años, el papá falleció, y Franci me dijo, mi papá falleció de esa nostalgia melancólica, él no vino a vivir a la Argentina, él vino a morir aquí, nunca lo voy a olvidar. Claro, Entonces es terrible. muy distinto. Yo creo que para los niños, los niños en general no sé, o sea, justamente por esto que vos decías hoy, es decir, porque estuvieron al lado de adultos que como pudieron, a los ponchazos como pudieron, les trataron de armarles una especie de ficción de normalidad, ¿no es cierto? Y entonces, aún la que vivió la situación más dramática, que fue la niña escondida judía, a la que le cambiaron la identidad, es decir, a ella le enseñaron sus padres cuando tenía 5 años, que ella ya no se llamaba más Rosette Kleinman, sino que se llamaba Annette Lefebvre, porque ellos estaban en Bélgica, escondidos en Bélgica, y habían conseguido pasaportes falsos, y la dieron con una familia en adopción, ¿sí?, para salvarla de la Gestapo. Aún esa niña que vivió una vida sumamente dramática y toda la familia extendida de ella murió en los campos de concentración, ¿sí?, aún ella, yo diría que
logró de alguna manera sortear eso. Lo que sí, digamos, era muy difícil para ellos, en distinta tenor, y creo que para Rosette, esta niña judía fue para la que más le costó, era hablar. Es decir, ponerse a recordar ese pasado y hablar sobre ese pasado. A ella le costó más que a ninguno, pero yo creo que ellos de alguna manera reiniciaron, pero justamente porque eran niños, para reiniciar sus vidas. Claro, claro. Sí, y qué importante esto que vos decís, del rol del adulto y del valor de la palabra, ¿no? La palabra siempre es liberadora, siempre es sanadora, ¿no? Esta posibilidad de poder compartir, de poder aliviar, ¿no? También nos trae un poco en esto del momento que vamos transitando y los lugares que tenemos que ocupar como padres, como abuelos, como hermanos, como hijos de padres grandes. Bueno, esto, Sí. el acompañamiento desde la palabra, porque la palabra sostiene, ¿no? La palabra nos sostiene, la palabra por ahí nos permite poner las cosas en su dimensión, tratar de transitar en esa normalidad posible, ir hacia un futuro que nos ilumina un poquito como una meta, como una esperanza hacia el que vamos, hacia el que vamos transitando, yendo, ¿cierto? Eh, está muy bueno esto que compartís, María, sí. Sí, y respecto, Bueno, perdón, sí, sí, decime. no, respecto a esto que vos decís del valor de la palabra, también está el tema de, bueno, de quiénes son los interlocutores y en qué momento uno está dispuesto a hablar. Eso yo aprendí mucho con estos niños, es decir, hay un sociólogo que se llama Michael Pollack que tiene un texto muy bello que se llama Memoria, silencio y olvido. Y él dice que el silencio no es olvido, que la gente necesita a veces durante largo tiempo, durante años, durante décadas, silenciarse, porque está buscando el momento adecuado y el interlocutor válido para romper ese silencio y transformar a ese silencio en memoria. Entonces, la cuestión de la palabra tiene también como ese detalle, ¿no? ¿Quién es Sí. interlocutor y cuándo se presentan las condiciones de posibilidad para hablar? Sí, seguro. En esas circunstancias y de esas situaciones tan trágicas, lo que hemos visto, yo incluso escuché alguna vez a alguien que daba un testimonio como sobreviviente de Auschwitz, y claro, impresionaba eso, que pasaron décadas sin poder hablar, que no habían podido a Claro. veces compartir con su pareja, con su esposa, con sus hijos, hasta que pudieron, ¿no? Hasta pudieron sacar ese testimonio tan terrible. Quizá eso sí nos distancia en estos momentos, que creo yo que por ahí poner palabras y aliviar, tranquilizar, bueno, quizá nos ayuda a todos a mantener cierta tranquilidad para ir pudiendo avanzar en esta. Yo por ahí traigo a colación esto que era un poco hacernos compañía o acompañarnos y aprovechar los conocimientos, las reflexiones de otras situaciones como las que vos traes, bueno, para que nos pudieran ayudar un poco en estos momentos, ¿no? Creo que, y mucho, creo que nos ayudan y muchísimo. María, desde ya, muchísimas gracias. Yo no sé, Camila, de cerrar, ¿querés decir alguna otra cosa? Sí, agradecerles mucho, mucho a No las sé dos. si nos... Estuvo precioso, estuvo precioso. Acá hay varios comentarios que agradecen, felicitan y que esperan que todo esto que nos contaste, María, nos sirva para aprender básicamente de la historia y, bueno, aprender de lo que nos está pasando, poder comparar, poder ponernos en una situación, ¿no? Blanco sobre negro y poder entender un poquito más lo que nos está pasando. Excelente exposición, excelente exposición. Hay aplausos silenciosos porque no tienen forma de aplaudirte. No puedo abrir todos los micrófonos de todo lo que te están escuchando, así que bueno, y la verdad que estuvo precioso. Y esto de también poder emocionarnos un poco, que se nos caigan unas lágrimas acá, cada uno escuchándote así, fue como un momento tan bonito, recordar toda esa gente, no sé, me pareció, la verdad que fue un regalo. Yo lo disfruté mucho y creo, por lo que se lee acá, todos lo hemos disfrutado un montón también.
Y nuestra moderadora, una preciosura. Nuestra socia moderadora, una preciosura. Y acá dice, otra persona dice, gracias María, esas experiencias tan crudas solo pueden hacernos sentir dichosos. ¿Mm? Sí, la verdad que sí. Sí, ya lo creo. Ya lo creo, sí. Bueno, esa es Mariela. Les agradezco enormemente la invitación y a la gente, bueno, la atención y la escucha. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y bueno, cuenten conmigo, por favor. Gracias, gracias, gracias a las dos. Y aplausos así de todos. No se ve, pero aplausos, aplausos. Muchas gracias, María, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, un placer, Adriana. Gracias, Cami, por la invitación. Un placer. A vos. Cariño, que tengan lindo fin de semana. Chau, Gracias. chau. Abrazos para todos. Chau, chau. Chau, chau.